Buenas tardes a todos. Estamos en directo con la doctora Patricia Maldonado, que nos va a contar su experiencia como médico trabajando en Suecia. Patricia es especialista en cirugía general y cirugía del aparato digestivo, con especial interés y subespecialidad en patología suelo pélvico y coloproctología. Trabaja ahora mismo en el Hospital Costa del Sol de Marbella y ha trabajado durante 6 años en Suecia y nos va a contar toda su experiencia, incluyendo los papeleos y un poco cómo es la vida allí desde el punto de vista de una médica española. Como sabéis, podéis enviar preguntas a lo largo de la charla al mail que aparece de directos@icomem, y estas preguntas vamos a tener después de la charla un turno de preguntas donde vamos a poder hablar con ella y preguntarle todo lo que queráis. Si luego os quedan dudas, tenemos un mail habilitado en la vocalía de Empleo y Cooperación Internacional, que es icomem.internacional@icomem.es. En este email lo tenemos, como sabéis, es un departamento relativamente reciente, novedoso, en el que hacemos orientación laboral, tanto para trabajo en España como trabajo en el extranjero, y podéis enviar ahí las dudas que os surjan respecto a la charla o cualquier otra cosa relacionada con la búsqueda de empleo y orientación. Vamos a tener a la doctora disponible para dudas durante los siguientes 3 meses a la charla, de manera que si tenéis dudas más concretas, pues le podéis preguntar, siempre a través de ese correo que os he dicho. Y nada más, damos paso al vídeo y después al turno de preguntas. Bueno, Alina, muchas gracias. Pues como bien ha dicho, mi nombre es Patricia Maldonado y soy cirujana general, actualmente trabajando en el Hospital Costa del Sol, y os quería hablar sobre mi experiencia trabajando en Suecia. Bueno, pues empezamos con la charla sobre Suecia. Allí he estado trabajando durante 6 años y bueno, os cuento mi experiencia y contaros un poco cómo se puede hacer para si estáis interesados en trabajar allí. Quería hacer un poco sistemática de la charla, de lo que os quería contar, pues sobre el Sistema Nacional de Salud, el idioma, cómo hacer para convalidar nuestros títulos o cómo buscar trabajo, los tipos de puesto a los que se puede acceder en el hospital y un poco cómo es el día a día, el sueldo, cómo está a nivel de investigación o la propia vida en Suecia. Bueno, yo cuando me mudé allí no sabía mucho más que era la cuna de IKEA y de dónde era la serie de Vikings, que está muy bien. Como sabéis, es un país escandinavo que se encuentra haciendo frontera con Finlandia, en su mayor parte con Noruega, y luego muy cerquita también de Dinamarca. De hecho, el idioma que hablan tanto los noruegos como los suecos con los daneses es el mismo, quitando pequeñas diferencias en cuanto a la pronunciación. Y esta es una foto que a mí me llamó mucho la atención cuando llegué. Esta es la ciudad donde yo vivía, que todo el mundo va en bicicleta. Es muy planito, igual que los holandeses iban a todos los sitios en bicicleta. El Sistema Nacional de Salud está descentralizado, ¿vale? Igual que en España. Hay más de 20 regiones distintas que se encargan de la sanidad y en concreto de los contratos laborales del personal sanitario. Yo, mi experiencia fue en la región de Escania, que es esta pequeñita que está al sur, y bueno, os puedo contar un poco más en detalle cómo viví mi experiencia allí. Me llamó la atención también, por otro lado, el tiempo de espera para patología no tumoral, que para los pacientes pues a veces es un poco desesperante, que debido a la falta de profesionales, pues a veces el tiempo de espera es bastante alargado, más de un año, y que tienen un sistema de copago, ¿vale? Tanto para la atención con el médico o las urgencias, como para los medicamentos, que llega a ser un máximo de 400 euros al año, a partir del cual el resto de la asistencia es gratuita y los niños están exentos. El idioma, pues de un tiempo a esta parte, hace 5 años más o menos, han hecho obligatorio poder demostrar un nivel C1 del idioma para poder homologar el título. Antes no, antes podías hacer una homologación y tú te ponías a trabajar llegando a un acuerdo con tu empleador, aunque no tuvieras un nivel C1. Pero ahora, para poder homologar tu título en Suecia y ejercer en ese país,
necesitas demostrar que tienes un nivel C1 de sueco, de noruego o de danés con algún título oficial. ¿Y es difícil? Pues no es muy difícil. La gramática es bastante sencilla, es como el inglés, no conjugan los verbos, las palabras tienen su orden y lo que puede ser así un poco más complicado es la pronunciación, pero no me parece un idioma imposible de aprender. ¿Y dónde aprenderlo? Si estáis pensando en iros para allá, pues hay distintas maneras de hacerlo. Una de ellas es Folkuniversitet, que es la universidad para adultos, que tiene tanto cursos presenciales como a distancia y hay continuamente cursos para aprender sueco. Haciendo una búsqueda ayer rápida de los próximos cursos que ofrecen, pues ya veis, todos estos son del primer nivel y empiezan ahora en abril, mayo, son 2 días a la semana, como una duración de unos 2 o 3 meses y pues unos 300 euros es el coste. Y o sea, el curso completo hasta llegar al nivel C1 supondría alrededor de una duración de 2 años, ¿vale? Eso es un poco largo si se hace por este método. Entonces, dependiendo de la disponibilidad y de la demanda, en determinadas regiones hacen cursos especiales para médicos con un coste un poco más elevado. En este caso, donde yo estaba, había un curso por 5.000 euros que en 9 meses te aseguraban que tenías el nivel con el diploma correspondiente para poder homologarte. Y también pues es un poco más caro, pero más rápido. Luego, si uno está allí presencialmente, como fue mi caso, que yo fui con el trabajo de mi marido y me encontré allí, una vez eres residente en el país como inmigrante, intentan que te adaptes lo más posible a la vida allí y tienen otra universidad de adultos que se llama el Conbux, donde te dan clases gratuitas. ¿Cuál es el problema? Que aquí hay gente de cualquier origen y cualquier formación, cualquier estatus social y muchos de ellos no saben inglés. Entonces, claro, aprender un tercer idioma sin tener un lenguaje común, pues a veces se hace un poco denso y tardas más tiempo. Y este no es un método que recomiendo, a no ser que se esté en el lugar y se tenga mucho tiempo para aprender. Y luego el tercero, que puede ser el más sencillo, si no se tiene ningún tipo de relación con el país, son empresas privadas que se encargan de reclutar médicos o enfermeros, todo tipo de personal sanitario para los países nórdicos, más en concreto esta de media carrera para Suecia, Noruega y Dinamarca. ¿Y qué es lo que hacen? Pues hacen un curso intensivo para ti, para toda tu familia, que dura alrededor de 20 semanas. Las clases están deslocalizadas en distintos puntos de la geografía europea. Ayer concretamente miré dónde se daban las clases de sueco próximas y eran en Hungría, en Polonia y en Barcelona, en España. Supongo que lo harán así porque es más barato que alojarte directamente en Suecia. Entonces, durante el periodo ese de 20 semanas donde te dan las clases, tanto a ti como a tu familia, te pagan el alojamiento y la manutención y 800 euros al mes. Posteriormente, cuando ya firmas el contrato un poco más definitivo, por así decirlo, te ayudan a buscar alojamiento, colegio para los niños. ¿Cuál es el problema de estas agencias? Pues que generalmente buscan médicos para regiones un poco más aisladas en la geografía sueca, donde no quieren ir los suecos. Entonces, pues bueno, te tienes que querer ir a donde ellos te digan y generalmente te obligan a permanecer un mínimo de 2 años en la región donde ellos han elegido para que ejerzas como médico. Y aquí en España se encuentran en Barcelona y encontré ayer el email y el teléfono por si queréis contactar con ellos. Tiene una página web muy buena donde puedes echar tu currículum y decir la disponibilidad que tienes, la especialidad y dónde te gustaría ir y se ponen en contacto contigo. En cuanto a la homologación del título, está el Socialstyrelsen, que es como nuestra seguridad social, que es el organismo público encargado de hacer las convalidaciones y las homologaciones. En caso de ser especialista, puedes hacer la homologación tanto del título de medicina como de especialista a la vez. Y bueno, luego se encargan de hacer tipos de más homologaciones de otros títulos dentro de lo que es el sistema sanitario.
¿Y qué se necesita? La licencia sueca para poder ejercer se llama Svensk Legitimation. Sin eso, ningún médico, aunque sea de la Unión Europea, puede ejercer en Suecia. Es una página que está tanto en sueco como en inglés, es bastante sencilla de seguir y no se necesita ningún tipo de requerimiento en cuanto a estar viviendo directamente en el país para poder acceder a ello. Aporta uno la documentación, lo que sí te piden, como os he comentado antes, es el nivel C1 de sueco, noruego, danés y enviar el formulario. Y tardan, también depende un poco de la demanda que haya, entre 3 y 4 meses. Es muy parecido a lo que tiene que hacer uno aquí para colegiarse en cualquier colegio de médicos y poder ejercer. Necesitas el certificado de buena conducta de los 3 meses anteriores donde hayas estado ejerciendo, una copia del diploma con una traducción jurada que generalmente puede ser al sueco, pero también al inglés. Y luego para los extracomunitarios, si han hecho aquí la residencia, tienen sus títulos convalidados y han ejercido durante más de 3 años su profesión en algún país de la Unión Europea, es exactamente igual. Si no se cumplen estos requisitos, se complica un poco más la cosa y pagar alrededor de unos 300 euros. Y el título de especialista es también muy sencillo, similar, pagar otros 250-300 euros extra y lo puedes hacer simultáneamente. Luego, ¿cómo buscar trabajo? Pues hay una oficina del paro en Suecia que se llama Arbetsförmedlingen, donde uno se puede apuntar según llega al país y ellos te ponen en contacto con personal sanitario a los que les puedes entregar tu currículum y ellos se lo entregan a la autoridad competente en el hospital donde estén trabajando. Yo concretamente hablé con una enfermera que trabajaba en un hospital y bueno, estuvo preguntando a la gente dónde podría cuadrar un poco más mi perfil. Luego, como sabéis, se encuentra la Agencia Europea del Trabajo, EURES, que tiene una página web donde se ofertan empleos a nivel de toda Europa. Y luego también os diré más concretamente un formulario que puedes rellenar y mandar adjunto con tu currículum, poniendo en qué puestos estarías interesado y cuando hay una vacante te llaman. Yo lo hice y la verdad que nunca se pusieron en contacto conmigo, así que no sé lo bien o mal que funciona cuando tú buscas trabajo. Luego están las páginas web de las distintas regiones que forman Suecia, donde periódicamente se anuncian puestos de trabajo y luego hay distintos diarios médicos donde también se ve. El LinkedIn a mí me fue bastante útil y de hecho yo contacté con un cirujano que trabajaba en el hospital donde yo residía y a través de él pues le pasó mi currículum a la jefa y tuve trabajo, que yo pensé que los médicos sin LinkedIn no servían nunca para nada, pero sí consigues contactar con la persona correcta. Luego también tienen privada, que yo creo que no es tan potente, por así decirlo, como en España, pero también es una opción si tienes contactos, cosa que yo no tenía. Luego está Medicarrera, como os he comentado antes, que te ofrecen puestos concretos con una duración de tiempo mínima en regiones un poco más aisladas de la geografía en Suecia. Y otra cosa muy interesante que yo nunca me la había planteado es a través de la universidad. Si consigues una beca y algún programa de doctorado para hacerlo en la universidad de manera combinada junto con algún médico clínico, pues es una manera también de conocer a compañeros de la misma especialidad y que te conozcan y poder tener un acceso al hospital. Esta es una página web, también hice una búsqueda rápida ayer, por ejemplo, de la región donde yo trabajaba. Entonces aquí el redondel este rojo dice búsqueda de trabajo y tú dices dónde estás interesado, en qué tipo de categoría. En este caso, puesto médico, puedes elegir la especialidad o la región donde quieres trabajar dentro de esa propia región. Y este es un ejemplo de los que hay ahora mismo ofertados, ¿vale? La mayoría son para médicos que ya están legitimados, es decir, que tienen la homologación, pero por ejemplo, en este primero son unas prácticas para médicos que están formados fuera de la Unión Europea. Es decir, que mientras uno está en proceso de homologación, pues es una manera también de entrar
en un servicio o en un centro de salud que te conozcan y luego una vez tengas la homologación poder tener una vía más directa para trabajar allí. Generalmente en estas ofertas de empleo se hace una descripción de lo que están buscando, el tiempo de duración, si es de tiempo completo o parcial, y lo que ponen todas es que necesitas el idioma. O sea que aunque no estés homologado, sí que hay opciones de hacer como una especie de prácticas remuneradas, pero en todas necesitas el sueco para poder trabajar. Este es el formulario que os he dicho que sale en la página web de EURES, donde aparte de ofertar los distintos empleos que hay a nivel europeo y puedes buscar más concretamente en Suecia, pues puedes rellenar este pequeño cuestionario y mandar adjunto tu currículum por si necesitas, o sea, por si tiene alguna vacante, pues se pone en contacto contigo. Luego, los tipos de puesto a los que puedes acceder siendo médico. Si estás, por ejemplo, solo homologado como médico y no como especialista, hay una figura que ahora mismo está en proceso de desaparición que se llama Allmäntjänstgöring, que es un periodo que en Suecia hasta ahora tenían obligatorio todos los estudiantes de medicina. Alrededor de 1 año y medio, 2 meses, tenía que ir rotando como por diferentes unidades, un poco a su criterio, ¿no? Pues si querían ser cirujanos, a lo mejor elegían rotar pues especialidades un poco más quirúrgicas. Y la variabilidad en el tiempo dependía un poco si hacían también investigación. ¿Por qué se hace esto? Pues uno, por la falta de médicos que tienen, y dos, también era una manera de conocer, por un lado, el candidato, la especialidad, y por otro lado, los jefes a los candidatos que tenían, porque allí el siguiente estamento, por así decirlo, son los residentes, que se llama Estelecare, que es como nuestro equivalente a residencia, pero allí no hay MIR ni hay puntuación baremada por la que puedas elegir, sino que va por entrevista personal y currículum. Entonces, mucha gente que estaba interesada en hacer la residencia hacía su periodo de AT en un determinado servicio y luego sacaban unas plazas de residente que muchas veces, no siempre, pues iban para esas personas que ya conocían. Todos estos puestos de residentes se tienen que anunciar públicamente, ¿vale? Generalmente hay muchos candidatos y hay como una especie de comisión que decide quién entra a hacer la residencia. Y luego está el ente de médico o médico especialista, que es Lecare o Specialist Lecare, y luego hay una figura que es el Overlecare, que es como el consultante en inglés, que es ya pues alguien que tiene un cierto grado de experiencia en un determinado campo y un tiempo de trabajo que se considera experto en la materia. En el hospital, pues depende un poco, ¿no? La especialidad que uno tenga y si trabaja en el centro de salud o en el hospital. Mi horario, por ejemplo, era de lunes a jueves de 7:30 a 4:30 y los viernes acabábamos un poco antes a las 12:30. Casi siempre que se podía, se hacía un descanso de 12 a 1 para comer. Si estabas en la consulta, pues podías parar. Si estabas en quirófano, evidentemente no, pero como que tienen su hora para la comida a mitad de la jornada. Y luego guardias hacía alrededor de 3 o 4 al mes y siempre eran de máximo 12 horas, no teníamos guardias de 24 horas. Luego os hablaré un poco más del sueldo y otra de las cosas que a mí me pareció importante, que tienen, por lo menos en la atención especializada, un mínimo de media hora por paciente. ¿Vale? La atención primaria era un poquito menos, pero siempre bastante más de lo que tenemos aquí. Y otra cosa que me llama la atención es que los informes se dictan o las pruebas complementarias que uno quiere pedir, no lo tienes que rellenar tú, con lo cual hay una máquina en cada ordenador donde tú dictas los informes y hay una secretaria que se encarga de transcribir esos informes. Las guardias, como os explicaré luego con el sueldo, no te las pagan al 100%. ¿Por qué? Porque la fiscalidad, los impuestos son progresivos, igual que en España, pero allí llega un tope en el que al final lo que ganas de más con la guardia lo tienes que pagar en impuestos, con lo cual la mayoría de mi tiempo de guardias, casi un 70-80%, me lo daban en tiempo libre porque consideraban que necesitabas descansar si habías trabajado más de X horas. Entonces, cada 3 o 4 meses yo tenía una semana de vacaciones y tienen un respeto por el descanso. Yo me organizaba por semanas, entonces las semanas que tenía 2 o 3 guardias no trabajaba el resto de la semana. Tienen más respeto por
por el descanso y por el tiempo de descanso entre las guardias. El sueldo, más o menos, pues un residente gana alrededor de 3.000 euros al mes. Un especialista que lleva poco tiempo, unos 5.000. Y un especialista ya más experto, que lleva más tiempo trabajando, pues puede llegar alrededor de 6.000, 7.000 euros al mes, ¿vale? Dependiendo también de no solo de las competencias, sino de las responsabilidades que tenga cada uno y bueno, su papel dentro del servicio. Es algo que se gestiona y se habla todos los años con tu jefe para poder aumentar esa retribución. Son pagas mensuales, son 12 pagas al año y, como os he dicho, sin guardias ni extras. Y aquí os quería hablar un poco lo que os he dicho antes de la tributación fiscal. Por encima de un determinado baremo, por encima de 74.000 euros, pagas más del 50% en impuestos, ¿vale? Por eso las guardias te las compensan, por así decirlo, muchas veces con tiempo y no tanto con más sueldo, que el sueldo base ya está bien. Luego, diferencias con España, pues no hay tanta jerarquía, ¿vale? Siempre hay un jefe que al final es el que toma las decisiones, pero más o menos todo el mundo puede opinar dentro de su alcance y se tienen en cuenta sus decisiones y hay un mayor peso de enfermería. Yo creo que esto se debe a que hay un déficit de médicos en general, entonces al final las enfermeras han tenido que ir supliendo el trabajo de los médicos. Entonces, por ejemplo, las urgencias. Los centros de salud funcionan muy bien. Pues uno tiene que ir a urgencias al centro de salud. La primera persona que está en contacto con el paciente es la enfermera. Si la enfermera considera que te tiene que ver el médico, pasas al médico. Si la enfermera puede solucionar la urgencia, pues muchas veces ni siquiera ves al médico. O sea, están en general muy bien formadas y, y tienen capacidad para tomar decisiones. Yo a veces de guardia en el hospital me llamaba la enfermera y me decía, tengo una sospecha de infarto, ya le he hecho un electro, una analítica y le he dado nitroglicerina, ven a verlo. Y ya te solo, o sea, ellos lo hacían todo solas. Y luego otra cosa que también me llamó la atención fue que durante las guardias estás bastante solo por la falta que tienen de médicos. Yo tenía un hospital en el que atendíamos una población de casi medio millón de habitantes y era la única cirujana que había para atender todas las urgencias, tanto de las plantas como de fuera. Entonces, pues a veces se hace poco llevadero. La investigación, pues allí casi todo el mundo tiene doctorado o lo está haciendo y lo hacen incluso a veces durante el periodo de la residencia o antes, en el periodo que os he comentado de ELATE. Es bastante fácil y en muchos casos hay becas que te permiten no tener que hacerlo en tu tiempo libre. Es decir, que parte de tu sueldo se considera que es como investigador y te dan tiempo para hacerlo. Entonces, X días a la semana o X semanas al mes no trabajas en la clínica, sino que te dedicas a hacer tu investigación, cosa que creo que está muy bien. Y luego solo puedes hacer durante la residencia o ya como adjunto. Si os estáis pensando en ir para allá, en principio puedes ir como turista, igual que aquí en España, y por un periodo no superior a 3 meses. Tienes que demostrar o que estás trabajando, o que estás estudiando, o que tienes recursos suficientes. ¿Cómo lo hacen? Eso ya no sé decir más en concreto. En la página web de inmigración no te dicen exactamente los recursos que tienes que demostrar que tienes, pero en principio, si ven que hay una persona residiendo más de 3 meses sin estar haciendo nada, pues te pueden ofrecer a que te vayas del país muy amablemente. Mi experiencia, necesitan médicos, ¿vale? Tienen un déficit de personal sanitario en general brutal y si uno quiere trabajar, puede trabajar. Lo único que ya os he dicho antes, que el idioma es imprescindible. A mí me pareció mucho más fácil aprenderlo directamente en el país, donde tienes que ir a la compra y hacer todo en el propio idioma. Y luego hay a veces que, pues, si tienes algún contacto o conoces a alguien dentro, pues es más fácil que te hagan algún tipo de contrato especial como el que os dije antes, sin tener la homologación hecha para poder terminar de aprender el idioma in situ. ¿Vale? Yo tenía un compañero, un residente,
que me llamó y me preguntó que cómo me iba en Suecia, que se estaba pensando pues, buscar en otro sitio. Y yo, como sabía que en la unidad, por ejemplo, donde yo estaba, necesitaban médicos, habían sacado varias plazas y nadie había querido venirse a trabajar, pues le dije, "Sí, existe esta posibilidad". Hablé con mi jefe y le hicieron un contrato especial que era como una especie de prácticas remuneradas, eh, pues para poder terminar de aprender el idioma. Y ahí se ha quedado. En cuanto a la vivienda, pues es un poco infierno. Hay mucha demanda, poca oferta y hay leyes especiales suecas que para evitar la especulación, pues no dejan que un propietario de una vivienda alquile su casa más de 2 años seguidos sin residir en ella. Entonces, pues no hay alquileres de larga duración, generalmente es cara y, y bueno, es un poco difícil encontrar vivienda. Tienen un sistema público que se llama el COEF, que es como un alquiler social que está muy bien, o incluso de compra de vivienda a un precio razonable. ¿Qué pasa? Que hay colas de años. De hecho, la gente apunta a sus hijos para que cuando vayan a la universidad puedan alquilar un piso, o sea que no es algo realista en un caso de un inmigrante. La vida en Suecia, pues bueno, está bien. Os recomiendo este documental que se llama La teoría sueca del amor, donde, bueno, pues sabéis que es una sociedad que da mucha importancia a los niños y a la familia, el núcleo, por así decirlo, de la familia, los padres con los hijos, pero es verdad que es una sociedad muy independiente. Todo lo quieren hacer ellos mismos, ellos solos y a veces entrar en la dinámica y hacer amigos autóctonos, por así decirlo, es difícil. Es verdad que tiene muchas ventajas sociales y la conciliación familiar o laboral es bastante más fácil que en España. Tienes una baja de maternidad de más de un año, tienen otra entidad que si alguno de tus hijos se pone enfermo, tienes casi 200 días al año para quedarte con él en casa si te hace falta. Para los niños es absolutamente todo gratuito, la guardería, el colegio, el dentista y aparte te dan una ayuda de 100 euros mensuales por niño. O sea que a nivel conciliación está muy bien. Y eso, la vida social, pues depende un poco también. Yo me fui con 2 niños pequeños y tampoco es que tuviera una vida social muy intensa aquí en España, allí tampoco. Y eso, son muy independientes y bueno, yo amigos suecos, después de 6 años viviendo allí, tengo una pareja. Al final, pues hay muchos inmigrantes o mucha mezcla de sueco con español y sí haces tu círculo, pero los suecos son difíciles de ser accesibles. Y luego, en cuanto al tiempo, pues sí, llueve y hace frío, donde yo estaba tampoco era una cosa excesiva. Y lo que sí me llamó más la atención, que es lo que a mí más me costaba, era durante el invierno las horas de oscuridad. A partir de las 3:30 durante muchos meses es de noche, a veces noche cerrada. Entonces yo había días que salía de casa de noche, volvía de noche y no veía la luz en varios días. Y eso afecta, no es tanto eso, el frío como la oscuridad, pero bueno, lo mismo que puede pasar en Dublín o en Copenhague. Y nada, aquí os había dejado unas páginas de interés que os he ido poniendo durante la charla por si queréis consultar de primera mano pues dónde convalidar el título o la oficina del paro. Y bueno, aquí también os he dejado un blog que a mí me pareció muy útil cuando llegué a Suecia. Y eso es todo. Aquí os dejo mi mail también por si tenéis alguna duda. Y bueno, ahora tenemos un ratito y estaré encantada de responder a las preguntas que tengáis.
Nos avisas por el chat. Vale, hola. Bueno, pues muchas gracias, Patricia, por tu charla, que yo creo que contiene toda la información más importante para todo aquel que esté interesado en trabajar en Suecia. Y bueno, estaba mirando las preguntas que han ido llegando y había una sobre los médicos de familia. No sé si tienes alguna información sobre esto, sobre el horario que tienen ellos, porque hay países de los que hemos hablado que tienen una situación bastante privilegiada porque como hay pocos los tratan muy bien y tienen muchos turnos especiales de manera que los pueden adaptar a su vida y muy bien pagados. Y no sé si hay una pregunta sobre este tema, no sé si tú puedes aportar algo ahí de eso. Sí, yo creo que depende un poco de las zonas. En las regiones más aisladas, pues difiere un poco la atención de los médicos de primaria con las más pobladas. Los horarios generalmente son de mañana, el horario normal, exactamente no sé, pero sé que por las tardes no trabajan. Y lo que sí tienen son turnos de guardias dentro del mismo centro de salud, que funciona muy bien allí las urgencias de los centros de salud. Antes de ir al hospital, por así decirlo, hay un filtro allí. Y eso, pero o sea, exactamente el horario no lo sé, pero el horario normal es como en España de mañana. Lo que no sé es al hacer el horario de la hora de comer de 12 a 1, que para todo el mundo, pues a lo mejor se prolonga un poco más por la tarde. El horario exacto no lo sé. Vale. Hay una pregunta aquí que dice que volviste después de 6 años, si era porque no te resultaba atractivo quedarte o si te pesaban más los contra que los pro. Bueno, la decisión fue consensuada y si hubiera estado yo sola me hubiera quedado, la verdad. Vale. O sea que sí que te compensaba el trabajo y la vida allí con las cosas a lo mejor más negativas, ¿no? Sí, a mí sí. O sea, allí, bueno, es que estaba en un grupo y con un poquito que hicieras, pues ya, aparte de que te formabas muy bien, hacían por formarte y pues porque hagas el doctorado, porque formes parte de comisiones específicas, entonces o sea, laboralmente estaba mucho mejor de lo que estoy aquí. Entonces, en ese sentido, me hubiera quedado allí, la verdad. Sí, que eso es otra charla que estamos preparando, la vuelta a España después de haber estado fuera, ¿no? Porque es verdad que lo que contáis o contamos todos es que fuera hay unas oportunidades que en España pues a día de hoy no se están dando, ¿no? Para personas que a lo mejor quieren especializarse más en algo. Y luego aquí a la vuelta, pues, ¿cómo hacemos para encajar estos perfiles que están más especializados, ¿no? Y bueno, eso es otra cosa que estamos preparando porque también queremos ayudar a las personas que quieren regresar, ¿no? Hay otra pregunta que es ¿cuánto tiempo en total tardaste en aprender sueco? Pues yo llegué en agosto y en septiembre me puse a estudiarlo y en abril estaba trabajando. No, bueno, Son como 6 meses, sí. vale, Un vale. periodo de 6 meses para poder entenderte. Luego yo tuve la suerte de que mi perfil les encajaba en el centro donde quise ponerme a trabajar y me hicieron un contrato especial para pues terminar de pulir mis faltas en el idioma y hasta que tuve el, el El nivel título de suficiente, C1 ¿no? para poder ejercer. Mm. Pero entre 6 y 8 meses diría si estás a tiempo completo y sobre el terreno que sí te da para aprender. Y partías de cero, ¿no? Sí, Entendemos. de menos dos. Vale. Mira, otra pregunta que dice, bueno, gracias por tu tiempo y por la información. Residente de alergología y le gustaría saber si a ella, se llama María, si sabías la oferta laboral para esta especialidad en Suecia. Pues ni idea, pero me puedo enterar. Si quieres, dale mi mail y me entero. Es verdad Vale, que allí tema de alergias es muchísimo más que aquí, o por lo menos están más concienciados y a lo mejor se ve más. Y sí que sé que hay, pero si quiere más detalles me puedo enterar. vale.
Sí, pues vale, para esta persona que nos ha escrito, si nos recuerdan la pregunta en el mail de la vocalía, luego te lo traspasamos. Genial. Otra pregunta, gracias, dicen. Y una pregunta para Patricia, ¿crees que ir directamente al centro hospitalario donde quieres trabajar es buena idea? No es fácil que respondan al mail porque ya lo he intentado varias veces. A ver, consejos para cuando no contestan. A ver, los suecos son un poco cuadriculados, por no decir mucho, y no les gusta nada lo de la improvisación. Eso de acercarte y llamar a la puerta y dar tu currículum no se estila. O sea, Ajá. que necesitas una hora con una fecha y quedar para hablar de tu tema con la persona correcta. Es verdad que a veces es difícil dar con esa persona o bien con el jefe de servicio o con el responsable que pueda contratarte, pero hay que intentar, o sea, hacer llegar tu mensaje de alguna manera y quedar con ellos, porque es que yo creo que si vas sin tener una cita concertada es que no te van a atender. Vale. O sea, su pregunta de cómo, claro, es difícil cuando, como fuiste tú, no tenías ningún contacto médico, ¿no? Es difícil, yo creo, ese primer contacto que una vez ya lo tienes, vas tirando de hilos, ¿no? Pero ese primer contacto, cuando no te contestan, pues supongo que a lo mejor escribir a algún departamento del hospital, más que directamente a lo mejor al médico, ¿no? Escribir al departamento a lo mejor de formación o algo así, ¿no? Para ir llegando. O sea, yo lo que digo en la charla hay que ser muy pesado porque al final les hacen falta médicos y tienes que moverte mucho. Yo no conocía a nadie y o sea, a través de LinkedIn moví mi currículum, conocí a un español que tenía un amigo de un primo de un no sé qué, le daba mi currículum. Desde aquí es verdad que es un poco más difícil, pero yo creo que la mayoría de los hospitales tienen emails de contacto, generalmente de enfermeras, que suele funcionar muy bien, ser pesado y llamar a todas las puertas que Sí, se yo creo puedan. que es un consejo que vale para el resto de países también Sí. que estamos viendo. Te voy a decir otra pregunta. Dice, muchas gracias por tu charla, enhorabuena, ha sido estupenda, directa y clara. Me gustaría conocer si hay posibilidades de intercambios para especialistas con plaza en la sanidad pública, por ejemplo, en Madrid, que quieran realizar rotatorios o permutas con hospitales suecos para periodos largos, incluso de varios años. Supongo que requerirá cumplir con los requisitos de idioma y con validaciones de titulación, ¿verdad? ¿Conoces casos? Yo de Eh, rotatorios para especializaciones largas no conozco. Por ejemplo, a través de la Asociación Española de Coloproctología sí que hay becas para rotar en centros especializados, pero son como de 2, 3 meses y ahí no te piden ningún tipo ni de convalidación, ni de idioma, ni nada. Simplemente tú eliges un centro, te pones en contacto con ellos. Supongo que a través de los organismos específicos de cada especialidad a lo mejor hay intercambios. Como tal, yo no conozco a ningún médico. Sí, mientras están estudiando los estudiantes sí que había muchos españoles y sí que conozco algún Erasmus que ha ido para allá. Y como médico, no sé si el Colegio de Médicos de Madrid o los colegios de médicos tienen algún ente parecido. Yo lo sé que sí lo hay a través, por ejemplo, de la Asociación Española de Coloproctología. Pues esta persona que nos escribe es de la especialidad de rehabilitación. Entonces, no sé si sabes si hay demanda en Suecia porque hay países donde no existe la especialidad de rehabilitación. No sé si en Eh, Suecia existe. bueno, es que hay cosa que me sorprendió mucho. Hay rehabilitadores en casi todas las plantas del hospital. Pues, Rehabilitadores oficios. pues ahí me pillas, sí, es que estoy pensando, puede que fueran fisios. Puede que fueran fisios. Especialidad como tal de rehabilitación, pues también me lo tendría que mirar, la verdad. Pero fisios, que también me sorprendió mucho, los hospitales donde yo estaba iban a ver a los pacientes que tú querías que fueran a ver. Aquí tenían un fisio por planta ayudando en concreto a los pacientes, bueno, a todos los de la planta. Bueno, pues lo intentamos averiguar. Yo Sí, creo que la pregunta del intercambio viene un poco porque, claro, en España siempre tenemos la cosa de que si nos vamos, nuestro hueco se queda libre, ¿no? Y peligra ya. nuestro puesto de trabajo, ¿no? La verdad que la idea
intercambio me parece buenísima. Si eso fuese así, sería muy bueno para los dos países que participasen. La voy a pensar esta idea porque nunca me lo había planteado y creo que es muy buena. Y lo que sí que quiero que creo que tenemos que dejar claro, que aunque fuera así, habría que cumplir con todos los requisitos, que es una de las preguntas que nos hacían. Supongo que requerirá cumplir con los requisitos de idioma y con validaciones, por supuesto. O sea, en cualquier programa, si vas a trabajar, sobre todo bueno, dentro de la Unión Europea y en cualquier sitio, siempre, siempre, siempre te van a pedir los papeles en regla. No conozco ningún país que aunque vayas poco tiempo se salte ese trámite. Incluso, por ejemplo, en especialidades quirúrgicas, ¿no? Que si vas de rotante o estudiante, o bueno, no estudiante, pero aunque seas médico especializado, pero si vas a rotar, si no tienes los papeles no vas a tocar ni pinza ni paciente, ¿no? Vas a ir pues como a observar, pero no vas a trabajar, ¿no? Esto creo que es importante, que muchas veces intentamos ver pues maneras de no tener que a lo mejor tener el examen del idioma y tal, sobre todo idiomas tan difíciles, pero que sí que es importante que si lo piden no hay manera de saltárselo, ¿no? Otra cosa es la manera de certificar el idioma, ¿no? Que, por ejemplo, en tu caso creo que has dicho que pedían un C1. Un C1, sí. Un C1 con un título oficial, ¿no? Sí. Bueno, si eres sueco, noruego, o sea, a veces no son para pedir, o sea, para poder homologarte ahora mismo oficialmente con el título, sí te piden un diploma que diga, que certifique que tienes el nivel C1. Pero, por ejemplo, lo que yo decía de coloproctología, que organiza rotaciones externas de pocos meses, ahí cuando vas no vas a trabajar, vas de observador y para aprender una determinada patología. Y es verdad que a lo mejor no te da para hacer cosas, pero sí para aprender un poco, para ver si te gusta el entorno de trabajo y para que ellos te conozcan y si vean que eres apañado, pues digan, esta persona merece la pena. Sí, yo creo que otra cosa que es muy importante, que además se repite, todos lo repetís, que es el tema de que si quieres conseguir un trabajo, siempre es mucho más fácil si te conocen de antes, ¿no? En el hospital, o sea que la idea, pues a lo mejor de rotar el tiempo que sea una semana, 2 meses, 3, es muy buena para que tú también veas si te gusta ese sistema, porque muchas veces la idea que tenemos preconcebida de el dinero, las condiciones, tal, pues llegamos allí, nosotros en España acostumbrados a trabajar de 8 a 3 muchas veces y llegamos allí y ya 8 a 3 no existe, ni hay rato para comer muchas veces, pues siempre recomendamos esto, ¿no? Una estancia para ver si nos gusta y si también, si nosotros encajamos en ese servicio, si nos gusta aquello que vamos a aprender. O sea que sí, yo creo que es súper recomendable una estancia previa. Yo creo que estoy actualizando la página y no veo más preguntas. Ya veo que nos escriben por la idea del intercambio, que la voy a trabajar porque me ha parecido buenísima. Y no hay más preguntas. Entonces, bueno, simplemente para finalizar, recordarles que a todos los que estén escuchando que la charla se queda grabada y el turno de preguntas también, y que tienen la página, la dirección de email para escribir lo que necesiten. Y nada, y agradecerte muchísimo, muchísimo, porque son charlas que, lo que hablábamos antes en el backstage, que no tienen precio, porque muchas veces lo que nos falta precisamente es una persona de contacto, ¿no? Y a veces a través de contactos no conocemos, y yo creo que es buena oportunidad que el Colegio de Médicos favorezca esto para las personas que tienen interés en completar su formación o en irse a probar la experiencia de vivir fuera de España, ¿no? Entonces, bueno, muy, muy agradecidos de poder contar contigo, Patricia, y esperamos que te vaya muy bien en Marbella. Muy agradecida a ti por organizar todo esto. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Adiós.